Según muchos contactados, como el escritor francés Anton Parks, las antiguas leyendas contadas suelen reflejar realidades que realmente ocurrieron en los pasajes más pretéritos de la historia del hombre. Dentro de estas leyendas está el que los Urma, suerte de dioses félidos, habrían dejado en la tierra a los gatos como un especial regalo para la humanidad antes de volver a su mundo. En la ufología, los felinos o felidianos son una civilización alienígena, también conocida como los Urma, que en sumerio significa león y también gran guerrero. Según contactados y canalizadores, estos seres originalmente provendrían de la constelación de Sirio y en algunos casos se les relaciona con la constelación de Orión y de Lira. Esta raza está compuesta por mamíferos humanoides íntegramente recubiertos de pelo marrón, casi dorado, y una cabeza cuyo aspecto representa la síntesis entre la cabeza de un gato y la de un león. Miden de 4 a 6 metros de altura, tienen pupilas verticales, como las de un gato, y visten prendas ajustadas que asemejan a uniformes militares. El gato doméstico, curioso y tierno animal de compañía, erróneamente catalogado como de carácter frío, es en realidad un verdadero regalo para la humanidad, que habrían sido dados por los Urma, desde su capacidad para calmar el estrés al acariciarlos, pasando por su regulación de la presión arterial con su ronroneo, hasta incluso ser considerados como un puente que conecta esta realidad con el más allá. Si tienes un gato como tu dueño, acompáñanos a ver este video hasta el final, porque te revelaré por qué son mágicos y toda la forma en que estos majestuosos seres incluso pudieron haberte salvado la vida sin que te hayas enterado. Los gatos a lo largo de la historia han sido receptores tanto de veneración como de rechazo por parte del hombre. Pero incluso en aquellos momentos oscuros de la humanidad en que la figura del gato fue satanizada, innegablemente ha sido importante el lugar que estos seres sintientes han ocupado junto a nosotros. Los gatos en el antiguo Egipto. No por casualidad, Egipto es el lugar en que más referencia se le ha hecho a la civilización Urma. Desde su antigüedad se ha venerado y dignificado a los gatos, ocupando un lugar muy especial en su cultura, llegando incluso las castas más adineradas a pagar pomposas ceremonias fúnebres ante la muerte de uno de estos pequeños felinos, las que incluían la momificación de estos, junto a una cierta cantidad de ratas embalsamadas que lo acompañaban en su viaje hacia el otro mundo. También se efectuaban cánticos en honor al gato que había muerto, además de la depilación de las cejas por parte de sus dueños como muestra de luto. Agredir o matar a un gato solía merecer la pena capital. Suele contarse que en el siglo VI, durante una batalla entre egipcios y persas, y conociéndose vastamente la pericia de los arqueros egipcios, los persas colocaron en el campo de batalla toda una línea defensiva de gatos. Ante esto, los egipcios se vieron impelidos a no atacar. No fueron capaces de disparar sus flechas a aquellos animales que para ellos les eran sagrados. Es más, se retiraron del campo de batalla. Una de las principales deidades egipcias era Bastet, quien era representada con cabeza de gata y gobernaba la ciudad de Bubastis, ubicada en el delta del Nilo. Era la diosa de la protección de hogares y templos, vinculada al amor maternal y la armonía. Ya, ok, preséntate en cámara. Si finalmente este capítulo es en tu honor. Gatsby, público, Gatsby. ¿Y cómo fue que llegó a ser tu gato? Lo adopté justo el día en que rompí con mi novia. Dejé un mal amor por uno. Ay, Dios, demasiado sentimentalismo para mi gusto. Me llegaste a subir la glicemia con tu comentario. Los gatos en China. En la antigua mitología china, al dios gato Li Shou se le asignó la poderosa tarea de gobernar el mundo en nombre de los otros dioses, designado como protector de la humanidad, asociado a la fertilidad y aliado a la hora de las cosechas. Según las creencias chinas, los dioses supremos designaron a los gatos como los guardianes divinos del orden,
al punto que incluso les dieron el poder de la palabra antes que los seres humanos. Sin embargo, al no estar interesados en detentar el poder sobre este mundo, recomendaron que éste le fuera traspasado a los hombres, ya que ellos sí estaban hambrientos de poder. Los gatos según la mitología japonesa. En la Nación del Sol Naciente, los gatos desempeñaron el papel de proteger a los gusanos utilizados para fabricar seda, y siendo honrados con un santuario en la isla de Tachiroshima, lugar conocido justamente por su producción de seda. Pero más allá de eso, en la antigua civilización japonesa existieron los denominados bakenekos, a los que se les atribuían poderes sobrenaturales. En estricto rigor, los gatos no eran considerados dioses, sino como seres sobrenaturales y superiores. En otras palabras, gatos fantasmas, capaces de incluso adoptar la forma humana y mezclarse entre estos, haciendo uso del habla. En la mitología nórdica. Entre los nórdicos existió Freyja, considerada una de las diosas más importantes. Aunque ella en sí misma no era felinoide, los gatos eran animales sagrados, ya que Thor se los había regalado a Freyja. Ella era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, desplazándose en un carro tirado por grandes gatos, que además eran sus consejeros y asesores. En el Imperio Romano. Si bien entre los romanos no hubo dioses gato, los felinos domésticos simbolizaban la victoria y los soldados solían llevarlos junto a sus legiones. Los gatos y el medioevo. Durante el medioevo, la Iglesia, específicamente a través de la Santa Inquisición, promovió la injusta creencia de que el gato era en esencia un animal demoníaco, asociándolo al diablo, las brujas y al oscuro, por lo que era usual quemarlo junto a quienes eran sindicadas como brujas, lo que se tradujo en una sobrepoblación de ratas y otras alimañas que distribuyeron enfermedades, epidemias como la peste negra, devoraron reservas de alimento y provocaron muerte y precariedad. Se originó quizás en este momento la superstición de que cruzarse con un gato negro traería mala suerte. Ahora bien, posterior a esto y principalmente en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, las brujas y la brujería estaban de moda, y no en el buen sentido. En 1579 el ahora icónico gato negro apareció en un folleto sobre un juicio por brujería en Windsor, donde pertenecía a una acertadamente llamada Madre de Bell, y supuestamente su dueño satánico lo alimentaba con sangre y leche. Esta asociación entre el gato negro y la brujería se transmitió más tarde como símbolo de oscuridad y misterio, especialmente en la era de los juicios de las brujas de Salem, a finales del siglo XVII. En un documento se afirmaba que las brujas hacían que sus víctimas, principalmente niños, ronronearan como gatos. Aunque los gatos son mucho más populares hoy en día, su historia como recipientes del mal y la desgracia todavía influyen en la cultura occidental moderna, siendo el gato negro una característica popular en las festividades de Halloween. Justamente data de este siglo la creencia de que enterrar a los cadáveres de gatos en los cimientos de una casa otorgaría protección a sus habitantes. Es así que actualmente se han encontrado osamentas de gatos en antiquísimas construcciones atendida a dicha creencia. Poderes sobrenaturales de los gatos. En Egipto, la palabra gato se traducía como mib, y que significaría ver, por lo que solían poner estatuas de gatos en las entradas de las casas para impedir la eventual entrada de bajos espíritus, a modo de protección ante oscuras entidades, ya que solo ellos eran capaces de verlos y percibirlos. No por nada se ha podido estimar que el campo visual de los gatos es de 200 grados, a diferencia del humano, que es de solo 180 grados. Percepción de campos energéticos. Los gatos son capaces de detectar fluctuaciones en los distintos espectros de ondas en los ambientes, lo que les convierte en perfectos transmutadores de bajas energías en los hogares, debido a que su sangre está cargada de niveles muy superiores al de los humanos en minerales de cuarzo, volviéndolo de cierto modo en un excelente reikista. Es así que un indicador de esto se puede apreciar cuando los gatos, por rutina, se acuestan siempre en los mismos sitios o rincones de un lugar. Perciben en esos lugares las cargas negativas de energías y las absorben, limpiando energéticamente el lugar, incluso de la sobrecarga de energía provocada por artefactos eléctricos, liberando al lugar de estas.
capacidad de percibir entidades de otros planos de realidad. Es muy común observar a gatos que, sin un estímulo visible al ojo humano, como un mosquito u otro elemento, posen su mirada fijamente en un lugar, sin que nada perturbe su concentración. Esto obedecería a que el gato ha hecho contacto visual con alguna entidad, ya sea un espectro desencarnado como un familiar recientemente fallecido, o bien entes de otro tipo. Poder sanador. Desde el simple hecho de acariciarlos, logran bajar los niveles de la hormona cortisol en sangre, regulando así el estrés y la hipertensión. Pero además de esto, científicamente se ha podido demostrar que el ronroneo de los gatos, sonido que logran mediante el paso del aire por sus laringes, genera una frecuencia de vibración altamente recomendable para la reparación de tejidos, especialmente del tipo óseo y articulares, además de lograr un aumento en la tonicidad muscular, alivio del dolor, beneficio para cuadros inflamatorios y muchos otros beneficios. No es poco común que si el dueño de un gato presenta alguna dolencia física, su gato instintivamente se recueste sobre esa zona, esto debido al poder de detectar las alteraciones físicas que presenta la persona. Poder esotérico. Suele decirse que al tratar a los gatos con amor y amabilidad, este le recompensa dotando a quien le dé un buen trato de un estado de salud óptimo. Por el contrario, para aquellos que lo lastiman, el gato suele cobrárselo muy caro, lo que raya en una suerte de maldición. En esoterismo se plantea que mirar a un gato fijamente a los ojos permite el acceso a un puente entre esta vida y el otro lado. No es de extrañar que estas capacidades lo terminaran asociando a las brujas en el medioevo. Predicción de catástrofes. Sus sentidos, decenas de veces más agudos que el de los humanos, le permiten detectar terremotos y otras catástrofes mucho antes de que éste logre sentirlas, lo que queda en evidencia mediante su conducta particularmente nerviosa, lo que alertaría de que algo sucederá de forma inminente. Se estima que ellos perciben los sutiles cambios de presión en el aire y las cargas electromagnéticas antes de que una catástrofe se manifieste. Percepción de nuestros estados anímicos. Por su profunda capacidad de comprensión de los gestos faciales del ser humano y la emanación de flujos hormonales en estos, los gatos logran diferenciar cambios sutiles en el estado anímico de sus dueños. Si estás triste, es frecuente que tu gato se acerque a acariciarte o recostarse a tu lado, y con ello te ayuda a transmutar esa baja energía. Predicen la muerte. Más que predictiva en sí misma, su conducta revelaría la detección de sutiles cambios en la química corporal de las personas que se presentan días u horas antes de su fallecimiento. Es más, se ha verificado esta capacidad en estudios científicos realizados en asilos de ancianos u hospitales. Becho. Ya, suficiente. Contrólate. A diferencia de los perros que mayormente se desenvuelven hacia afuera, explorando el mundo exterior, los gatos al cerrar sus ojos vuelven hacia adentro, hacia algo que parece ser mucho más interesante, un enorme y rico mundo en su interior, como si de sumergirse en una profunda meditación se tratara. Dime, ¿qué crees sobre el origen de estas mágicas criaturas? Y cuéntame algo de tu relación con el tuyo. Te leo los comentarios.